No fue una balacera, no fue un ajuste de cuentas, no fue el crimen normal que la gente ya aprendió a esquivar. Fue algo peor, porque cuando el peligro tiene lógica, te adaptas, pero cuando no la tiene, el miedo se mete debajo de la piel. En Chimalhuacán, durante varios días, personas que simplemente iban caminando terminaron con una herida profunda en el cuello, sin robo, sin amenaza, sin discusión, solo un movimiento rápido por la espalda y sangre. Y ahí empezó todo. No fue como en las películas donde todo explota de golpe. Fue más sutil, más incómodo, más silencioso. Primero fue un rumor, un hombre que salió temprano y terminó en el hospital con un corte profundo en el cuello. No le robaron nada, eso fue lo raro. Después otro caso, otra persona herida, otra vez el cuello, otra vez sin robo. Y cuando un detalle se repite, deja de ser coincidencia, se vuelve patrón. Y el patrón era claro. Alguien se acercaba por detrás, sin gritar, sin pedir nada. Un movimiento rápido, un corte limpio y se iba, como si nada. Ese como si nada es lo que descompuso todo, porque si alguien te asalta, lo entiendes, pero si alguien te hiere sin razón visible, empiezas a preguntarte cosas más profundas, empiezas a preguntarte si cualquiera puede ser peligro. Y cuando cualquiera puede ser peligro, la vida cotidiana se rompe. La primera víctima es Antonio, de 43 años. Sale temprano como cualquier trabajador en el Estado de México. Madrugada, frío, rutina. Siente que alguien pasa demasiado cerca. No le presta atención. Un segundo después, el ardor. Se toca el cuello y tiene sangre. El corte es largo, profundo, aproximadamente 15 centímetros. Sobrevive por centímetros. Intenta perseguir a la persona que lo atacó. Corre unos metros, la pierde. Revisa sus bolsillos, todo está ahí. Celular, cartera, dinero. Y ese detalle fue el primero que encendió la alarma. Porque si no fue robo, entonces fue otra cosa. Y cuando no sabes qué es esa otra cosa, la mente empieza a inquietarse. Al principio todos quieren pensar lo mismo. Fue un loco, fue mala suerte, fue algo aislado. Pero pasa otra vez. Y cuando pasa otra vez ya no es coincidencia, es patrón. La segunda víctima es Rosario, de 40 años. Está en el transporte público, en un camión lleno, en una vida normal, de rutina. Una mujer joven se le acerca, movimiento rápido, corte al cuello. Rosario muere. Y ahí el miedo cambia de nivel, porque el transporte público es espacio compartido, es lo cotidiano, es lo que millones usan todos los días. Cuando algo así pasa ahí, el mensaje es brutal. No hay lugar seguro y Rosario deja de ser nombre en nota roja y se vuelve una familia rota. Y aquí sucede algo muy importante. La información no llega primero por autoridad, llega por WhatsApp, por Facebook, por me dijeron que, dicen que es una mujer, dicen que no habla, dicen que corta directo al cuello y cuando todo es rumor, el miedo completa los espacios. Vecinos organizando rondines, gente saliendo con tubos, madres acompañando a hijos adultos, porque el patrón ya era claro. Se acerca por detrás, corte rápido, huida inmediata, sin robo, y cuando no hay robo, no hay explicación simple. La tercera víctima, Brenda, 16 años, va camino a la escuela, no callejón oscuro, no hora extraña, trayecto normal. El ataque es igual, el resultado fatal. Y cuando una menor entra en la historia, el miedo cambia de tono, se convierte en furia. Ahí la comunidad ya no quiere entender, quiere que termine. Y cuando la presión crece así, el nombre aparece. Antes de que existiera una detenida, ya existía una palabra, la degolladora. No nació de un expediente, nació del miedo. Se empezó a repetir en mensajes, en Facebook, en comentarios, en noticieros. La degolladora de Chimalhuacán. El nombre daba forma al terror, pero también hacía algo más. Convertía a las víctimas en capítulos,
y a la agresora en personaje. Y cuando el personaje es más fuerte que la investigación, la historia empieza a simplificarse. Para ese punto, el monstruo ya estaba construido en la mente colectiva. Solo faltaba una cara. Y entonces llegó la detención. La detenida se llama Itzel Nayeli García Montaño, de 20 años. Era vecina del municipio, no era alguien que la gente imaginaba, no encajaba con el monstruo mental que ya habían creado. Se habla de consumo de inhalantes, se habla de alcohol, se habla de comportamiento errático y el mensaje es claro, la capturamos. El municipio respira. Pero aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque el miedo había creado algo enorme y ahora ese algo tenía un rostro joven, demasiado joven para encajar con la idea de depredador serial que ya circulaba. Una comunidad necesita calma, pero la calma no siempre es lo mismo que certeza. Y ahora vamos a analizar quién era Itzel antes del apodo. Itzel nació en 1995. Era la segunda de 6 hermanos. Vivía en una casa pequeña, recursos limitados, responsabilidades desde niña. Solo estudió hasta 3er grado de primaria. Tenía dificultades para leer y escribir. Desde niña cuidaba a sus hermanos y cuando el sistema te deja atrás tan temprano, el margen de error se vuelve más pequeño. Lo raro no es que alguien así tenga dificultades, lo raro es que logre salir intacta. A los 14 años se junta con un hombre mayor, queda embarazada y su embarazo termina en embarazo ectópico. Tiene una cirugía de emergencia, le hacen la histerectomía, queda estéril siendo adolescente. En un contexto donde la maternidad es identidad, eso pesa. Y luego llegan las relaciones violentas. Aparece Rafael, chofer de microbús, peleas constantes, humillaciones, reproches por no poder tener hijos, violencia, golpes, y cuando la violencia es diaria, la mente cambia. Itzel empieza con alcohol, después inhalantes, de esos solventes baratos, accesibles, los que son devastadores. Bajo consumo, según testimonios, cambiaba. Era más impulsiva, más agresiva. Y aquí aparece algo importante. Antes de los ataques que se hicieron noticia, hubo agresiones. Se reporta que en conflictos personales apuñaló a su pareja, el chofer, en el cuello. También se habla de una agresión contra un vendedor ambulante relacionado con la zona donde ella vendía dulces. En ambos casos, el patrón se parecía. Cuello, movimiento rápido, impulsividad, y eso cambia la lectura, porque entonces ya no es acto aislado, es conducta que venía escalando. Ahora la pregunta es, ¿por qué el cuello? El cuello es rápido, silencioso, letal si se calcula bien, y algo más. Una mujer joven acercándose no activa la misma alarma que un hombre armado. Ese factor sorpresa fue parte del terror porque rompía la lectura habitual del peligro. Cuando detienen a Itzel en tribunales, el ritmo cambia. En 2017 se reporta sentencia de 20 años por intento de homicidio en uno de los casos. El expediente incluye varios señalamientos, pero el constante entre el relato mediático y el proceso judicial genera debate, porque el público escuchó serial, pero la justicia avanza por cargos concretos. Y cuando hay diferencia entre narrativa y sentencia, surgen preguntas. Una cosa es el monstruo mediático, otra cosa es lo que puede sostener un expediente. Mientras el debate seguía, Antonio tuvo que volver a caminar por las mismas calles. La familia de Rosario tuvo que aprender a vivir sin ella. La familia de Brenda se quedó detenida en el mismo día. El miedo colectivo baja, el dolor personal no. Este caso no es sobre una acusada, es sobre cómo nace un nombre cuando una comunidad no entiende lo que está pasando. Primero confusión, luego rumor, luego apodo, luego rostro y finalmente silencio. Antes de que existiera una detenida, ya existía la degolladora. El nombre nació del miedo y el miedo construyó un personaje más grande que cualquier expediente.
Aquí, en Solumbra, no repetimos etiquetas sin cuestionarlas, no romantizamos, no justificamos, pero tampoco simplificamos porque el miedo colectivo pasa, pero las personas reales permanecen. Yo soy Solumbra y aquí la luz alcanza incluso lo que otros prefieren dejar en la sombra.